La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, antes que nada, feliz Navidad y feliz Nochebuena. Tenemos un programa dramático, pero te pido por favor que te quedes. Vamos a tocar el tema clave de por qué en Argentina los empresarios no contratan y no van a contratar hasta que se haga una reforma laboral. ¿En serio? Y vamos a explicarte por qué va a ser muy difícil, después de lo que vivió Argentina la semana pasada, va a ser muy difícil si el gobierno no adopta una estrategia de comunicación más inteligente. Pero antes, yo quiero mostrarte el problema de base, el problema cultural de base que tenemos en Argentina con una nueva encuesta de GOP. Hoy no está Polito Polosecchi, pero un par de datitos. Primero, simplemente en general, fíjate qué volátil la opinión pública argentina, cómo habían mejorado los números para Mauricio Macri, en este caso en el cómo estaremos dentro de un año. Fíjate que en septiembre-octubre, previo a las elecciones, un valor impresionante. Ya estamos mejor en noviembre, esto se cerró hace 20 días, en noviembre ya había bajado y ya había subido estaremos peor. La evaluación del gobierno nacional también, que había estado en un muy buen nivel, muy baja la mínima y bastante alta la positiva de evaluación del gobierno nacional. Fíjate que ya en noviembre vuelve a subir un poquito la negativa y vuelve a bajar la positiva. Otro datito, siempre te decimos, ¿no?, aquí en la hora de Maquiavelo, la pregunta que desvela al gobierno, sobre todo al presidente Mauricio Macri, es esta de, ya sabés, si gobierna para todos o gobierna para los ricos. Y esta había mostrado unos guarismos muy buenos antes de las elecciones. Fíjate que acá las curvas se tocaban, la roja para los ricos, la verde para todos, se habían tocado aquí, pero nuevamente un poquito la brecha se abre, y esto fue, hay que aclararlo, esto fue antes de la reforma de la indexación jubilatoria, tan polémica, como yo digo, tan poco explicada. Pero lo más interesante es, y es la peor noticia, yo creo, GOP hace unas preguntas más bien sobre el rol del Estado en la economía y pregunta, ¿el Estado debe tener gran intervención en la economía? Esto comparado con la misma pregunta en marzo de 2014, antes de la llegada de Mauricio Macri, y hoy pasamos de 74,9 a 76. O sea, en los 2 años del gobierno de Mauricio Macri, el estatismo aumentó. Te repito, vení. En los 2 años que van del gobierno de Mauricio Macri, el estatismo en la opinión pública argentina aumentó. ¿Es mejor que la iniciativa privada sea el factor principal de la economía? Apenas un 19% en marzo de 2014, hoy, noviembre de 2017, 17,7%, bajó. Te paso a la próxima. Macri debería disminuir el gasto público, algo que, bueno, vos que mirás la hora de Maquiavelo ya sabés que opinamos que sin bajar el gasto público, Argentina no sale de la inflación eterna, del déficit fiscal eterno, de la falta de inversiones eternas. ¿Quiénes opinan que sí que debería disminuir el gasto público? 32,5 contra 37,4 en abril. Quiere decir que a lo largo de este año bajó 5 puntos la gente que quiere que el gobierno baje el gasto. O sea, la gente que piensa como nosotros. No hacer más ajustes sube del 59% al 63%. Estamos en materia de opinión pública y materia cultural, te diría, muy complicado. Bueno, finalmente, yo no puedo dar vuelta a la hoja, acá está. Finalmente, Macri debería
Eliminar los subsidios, apenas 18%. Privatizar aerolíneas, por ejemplo, algo que decimos que aerolíneas es una catástrofe para Argentina, 17,8% apenas. Privatizar ferrocarriles, 17%. Privatizar YPF, 17%. Bueno, evidentemente, los que opinamos que la economía tiene más progreso siendo privada, somos una minoría, pero absolutamente despreciable. Propuestas con las que está de acuerdo. Bueno, eso ya pasamos ahora simplemente a un pequeño comentario. Nosotros ya vinimos diciendo en la hora de Maquiavelo, no te vamos a contar todo, podés repasar, están todos los programas en el canal de YouTube, que si el gobierno no sale a comunicar las reformas, puede, por ejemplo, valerse de terceros creíbles que lo hagan por el gobierno. En el caso de la reforma laboral, que supuestamente pasa para marzo, nosotros ya te explicamos, repasalo, la reforma laboral es, de todas las reformas que presentó el gobierno de Mauricio Macri, la que más podría llegar a transformar la economía argentina. Es la única que podría llegar a largo plazo a hacer que en Argentina se deje de contratar ñoquis, se deje de reemplazar con el Estado y con planes el mercado laboral, que como en todos los países del mundo debería ser privado. Como los privados no contratan, en las últimas décadas esto se resolvió con ñoquis o con planes, últimamente cada vez más planes. Para que esto cambie hay que facilitar que las empresas, particularmente las pymes, tomen. Ahora, tenemos un problema de base. ¿Qué pasa con la imagen de los empresarios? Fíjate, cuando vos en Argentina decís empresario, ¿qué se te viene a la mente hoy en día enseguida? Mirá. Ahí, no, ese no. Esto en Estados Unidos podría ser, ¿ves? Steve Jobs, Bill Gates, ¿no? Cuando le preguntas a un yanqui, decime un empresario, te dice, bueno, Steve Jobs, que es el hombre que creó Apple, ¿no? Y acá tenés empresario en Argentina. Cristóbal López, Lázaro Báez. Cuando se habla de empresarios, estos son los empresarios, porque son los únicos que están en los medios. Mientras que en Estados Unidos el aspiracional es un Bill Gates, un Steve Jobs, acá en Argentina el empresario es un Cristóbal López o un Lázaro Báez que hicieron la plata haciendo negocios con el Estado. Por lo tanto, empresario. En Argentina, yo te diría que la palabra empresario está cerca del insulto. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Por qué los empresarios no dan trabajo? Entre sindicatos, los militares que en los 60 les regalaron a los sindicatos las obras sociales con los cuales se transformaron en el verdadero factor de poder. Argentina es el único país, si se quiere, para llamarlo de alguna forma, capitalista, en el que los que forman el verdadero poder fáctico son los sindicatos y no los empresarios. Entonces, entre los sindicatos, el peronismo y los militares crearon un sistema laboral por el cual los privados no toman. Para resolver eso, el sistema cierra perfecto, exacto, con el Estado resolviendo el problema del mercado laboral. Así llegamos a la quiebra. Así Argentina es el país de inflación crónica, uno de los más altos del mundo, y donde obviamente no vienen inversiones, porque los impuestos son impagablemente altos y además encima te aplican el impuesto inflacionario. Entonces, nosotros lo que proponemos en la hora de Maquiavelo es que salgan los empresarios pyme, esos que nosotros siempre decimos que se cortan una mano antes de contratar a alguien, para explicar por qué se necesita una reforma laboral. Porque si no van a hablar solamente la izquierda, los sindicatos, el peronismo, el kirchnerismo, y te van a decir, igual que con el tema del ajuste de las jubilaciones, te van a decir, esto es precarización, bla, 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 bla. Y de hecho, ya el proyecto que supuestamente bendijo finalmente la CGT ya tiene un montón de temas que podrían ser grandes alicientes a fomentar el empleo en la Argentina que quedaron afuera. Vamos a tener en esta hora de Maquiavelo un testimonio muy representativo de cientos de miles de pymes que no tienen voz. No tienen voz porque no hablan, no tienen ni siquiera como las grandes empresas, por lo menos que tienen a la UIA, que de vez en cuando habla, o a la AEA, que saca un comunicado. Las pymes, como te decimos aquí en la hora de Maquiavelo, no tienen voz. Hay una institución
ya la mencionamos muchas veces, no es que me la agarro con ella, pero que se llama CAME, que en realidad fue creada para acallar a las pymes y para representar más los intereses de los sindicatos que de las pymes. Y eso le ha hecho mucho, mucho daño a la economía argentina en las últimas décadas. Por eso, quédate en esta hora de Maquiavelo imperdible. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¡Qué bala, Claudia! Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. Bueno, como te decía, para la Navidad, ¿no? Justo, un programa dramático en donde vas a entender por qué Argentina no crece y por qué en Argentina los privados no dan trabajo y por qué a Argentina le cuesta tanto resolver el problema de la inflación. Con Santiago Pondesica. A ver, ¿qué les digo de Santiago Pondesica? Los que tenemos más de 50, como yo, sabemos que Santiago Pondesica y su hermano Alejandro, por supuesto, cuando éramos Pendex nos hicieron bailar en un montón de lugares, pero además, por supuesto, Pondesica es el dueño de la FM Millennium. Sí. Yo creo que, no me equivoco si digo que es de las FM la más establecida, líder en cuanto a música y noticias en la Argentina. Además, también él es el editor en la Argentina del Observatorio Romano, ¿no? El diario del Vaticano, que sale con perfil. Con perfil. Y lo tenemos nuevamente a Nelson Pérez Alonso, usted lo conoce, es uno de los... Yo creo que es el economista experto en mercados, en la Argentina, ¿no es cierto? Yo me preguntaba cómo va a ser el gobierno para comunicar mejor la reforma laboral, si es que realmente en marzo, y cuando lleguemos a marzo se la va a tratar de aplicar, mejor que lo que se hizo la semana pasada con el tema de las jubilaciones, ¿no? Ahí recordamos las tremendas imágenes de las que la falta de comunicación de la que se agarró el kirchnerismo con aliados de la izquierda para armar este desastre, que además, dicho sea de paso, estas imágenes no contribuyen en lo más mínimo a atraer inversiones. No nos olvidemos que hicimos este asunto de la OMC días atrás para después mostrarle al mundo esto. Obviamente, esto no es culpa del gobierno, esto es culpa del kirchnerismo, pero el kirchnerismo se agarra de que la mayoría de la gente no entendió el tema de las jubilaciones. Contame, Santiago, vos sos un empresario pyme, ¿cuántos empleados tiene la radio? Pyme. Millennium muy pronto cumple, dentro de pocos días, 20 años. ¿Cuántos empleados? Aclaro que yo soy, hay que decirlo, soy columnista del programa de Willy Cohen, Somos Nosotros, que lo va a poder escuchar siempre, ahora después de enero no, después de febrero, a partir de 19 a 20. En 20 años, bueno, la planta permanente son 28 personas, indirectamente 110 personas trabajan en la emisora. Periodistas, periodistas, productores y programas que van con producciones. Una típica pyme, podríamos decir. Con 20 años, sana, que en 20 años te puede suceder de todo. Tenés a veces que achicar, juicios laborales que pasan por ahí, y de repente tenés unos accidentes, yo digo accidentes, o unos ataques tremendos, como en este momento, ¿no? Los juicios laborales, y de eso nos va a contar ahora Santiago Pondesica, son
No es el único, porque la carga impositiva es el otro problema, el otro problema también menor, si se quiere, pero consecuencia de la falta de acceso al crédito que tienen las pymes, pero el más grave es el laboral. Sin duda. Tenemos las pymes, las mismas condiciones, los mismos convenios que las grandes empresas, y cuando nos hacen los mismos fraudes laborales, quebramos. Por ejemplo. Exactamente. En este momento yo paso por un juicio laboral de una persona, te doy el dato, que es empleada de una compañía de medios, de América Medios. De América. Y me prestó servicios, o sea, en el mismo horario que trabajaba en América Medios, para hacer informe de tránsito. 2 servicios, 3 minutos por día. Por supuesto, en primera instancia la compañía ganó y fue rechazado todo lo que presentó la actora, pero la Cámara Sexta, que maneja la jueza Craig, la esposa de Recalde, dio vuelta todos los argumentos y condenó a la radio con el argumento que había sido una persona trabajando 14 horas a disposición de la compañía en negro. 14 horas. Está claro que no conoce el edificio, jamás vino al edificio. Facturaba, y aparte el convenio de ellos, dice el convenio de locutores, que solamente pueden tener un trabajo en el mismo momento. O sea, todos podemos tener 2 trabajos. Termino de trabajar en la red y voy a trabajar a Milenio. Pero no puedo tener el mismo trabajo mientras estoy en la red Celeste y Blanca que en Millennium. Estoy hablando de 2 radios que quedan importantes. Bueno, la jueza todos esos datos los anuló automáticamente. Es un juicio millonario que no tiene ninguna... ¿Podés decir la cifra? Para que te des una idea, el juicio es del 2014. Esta persona me pidió hacer un plus, era una factura de 3.000 pesos, no me equivoco. 3.000 pesos por mes. Sí, al día de hoy serían 7.000, 8.000. Actualizándolo serían 7.000, 8.000 pesos. O sea, un plus bueno para alguien que tiene otro sueldo de 22.000 y pico en su emisora. Y hoy, en la liquidación final que llegó esta semana, es 1.380.000 pesos. 1.380.000 pesos, con lo cual lo más probable es que termine quebrando Milenio y se terminen quedando todos sin trabajo, como sucede con muchísimas pymes. O sea, sí, la verdad es un problema muy serio, más cuando tenés una pyme ordenada. Yo te cuento, nosotros desde la revista Imagen, La Hora de Maquiavelo, tuvimos 3 juicios laborales que fueron en los 3 casos 3 fraudes, también ganados en primera instancia. Bueno, también ahí, yo creo que vos antes hablabas de los empresarios y de esto, de cómo se va a plantear el tema, ¿no? En estos días se plantea muchísimo los problemas de los medios. Los medios, muchísima gente quedándose sin trabajo. Pero también tenemos el estatuto del periodista que nunca se planteó desde el 74. Claro, hay que decirle a la gente, los periodistas tienen un estatuto especial, ¿no? Que hace que no se tomen periodistas. O sea, es muy bueno, es fantástico, pero no se toman periodistas. Los periodistas están todos desempleados, nadie los toma. Desde el 74 lo creó Isabelita por un tema de libertad de expresión. Es una actualización. El original lo hizo Perón en el año 40 y pico. Sigue así, bueno. Por cada año trabajado son 6 años de despido. No se toman periodistas. Los diarios, los medios, lo piensan siempre eso. Uno antes de contratar a alguien piensa, bueno, por supuesto en el costo laboral, en la presión fiscal que es tremenda, en las dificultades que tiene la pyme para financiarse. Y en el riesgo laboral, ¿qué pesa hoy más? En mi mesa, ¿qué pesa más? El riesgo laboral es el más importante. ¿O me equivoco, Nelson Pérez Alonso? El tema laboral para las pymes es lo más... Es muy interesante lo que vos decís, Diego, y el caso de Santiago. Y para ponerle contexto a este problema, lo que podemos dar son los números del país. O sea, el Estado, los diputados, el gobierno, los gobiernos, tanto trataron de proteger el empleo que lo destruyeron. O sea, en Argentina, somos 44 millones de habitantes, se supone. Éramos 25 en el Mundial 78, somos 44. La población económicamente activa son 20 millones de personas, de los cuales tienen empleo formal en empresas privadas alrededor de 6 millones de personas. Quiere decir que apenas la cuarta parte trabaja en donde es menos, es un tercio. Voy a dar los grandes números. Son 6 millones de personas en empresas empleadas formalmente en empresas privadas. Hay 3 millones en el Estado, hay 1,5 millones de monotributistas, hay 500.000 autónomos y siempre se habla
del empleo informal, para no llamarlo en negro, porque la realidad es que es empleo en negro, porque la gente no toma empleados, y siempre se habla de un porcentaje. Algunos, viste, tiran un 30, un 33, se habla de 30, un 38. A mí no me gusta hablar de porcentaje porque no son pedazos de personas, entonces son personas. Digo, si sacamos la cuenta, porque no hay un registro de empleados en negro, ¿no? Son 6 millones de personas. O sea, hay la misma cantidad de empleados en blanco que empleados en negro. Entonces, tanto se han preocupado por proteger al empleo que lo que han hecho es destruirlo. Y generalmente todas las modificaciones vinculadas a los temas de empleo, el gobierno tiene para mí la mala costumbre de convocar a un par de sectores de empresarios. Claro. El principal sector al que convocan es a las terminales automotrices. Claro. Que dan el 0,01% del empleo. Las terminales automotrices no llegan a emplear a 25.000 personas. Claro. Con lo cual es un disparate todo. Todo es muy lindo, suena bárbaro, pero es mínimo, es ínfimo. No, pero además es uno de los sectores que se ha robotizado cada vez más y cada vez tiene menos empleo formal. El costo de la mano de obra a una empresa automotriz no es relevante en comparación con una pyme, y ese es el otro cuyo gran costo punto, fundamental es la mano de obra. Y es lo que es otro gran punto. Y yo te puedo decir, en el mercado de las golosinas, por ejemplo, el peso que tiene la mano de obra para Arcor es mucho menor que el de Alfajores Ballena. Entonces, no es igual y no debería aplicarse las mismas condiciones de costo para empresas pyme que para empresas grandes. Bueno, te doy una mala noticia, ahora vamos a la mínima pausa, te doy una mala noticia. El proyecto original que le llevó el gobierno de Macri a la CGT tenía justamente la posibilidad de que se celebraran convenios por empresa. Por supuesto que nadie fuera del gobierno lo defendió, la famosa CAME, que yo siempre digo, está para silenciar a las empresas, tampoco dijo nada, y los sindicatos la bocharon. Así que vamos a tener que seguir con esta modalidad que lo único que genera es empleo público, ñoquis o planes, que es que el taller mecánico de la esquina de tu casa tiene el mismo convenio que Techint. ¿No? No, eso va a seguir siendo así, un absurdo total. El poco empleo que se generó este año, se generaron 119.000 puestos de trabajo, el 40% fue para la construcción y casi una proporción similar fue para el Estado. Fue para el empleo público y la construcción seguramente vinculada indirectamente con el Estado. En esta administración ha sido otro de los drivers del empleo. Generador de empleo público, que es la única forma de resolver el problema de desempleo en la Argentina. Sí, bueno. No se les cae otra idea que el empleo público o los planes. Vamos a una pequeña pausa. No da. Vamos a una pequeña pausa y vamos a preguntarles a un empresario pyme de medios, pero en definitiva un empresario pyme, y a un economista que entiende qué es lo que pasa en el mercado en la Argentina, ¿qué se podría hacer quizá en materia de comunicación para que la reforma laboral no termine como terminó esta historia del aumento de las jubilaciones, que no lo entendió nadie y que fue pasto para el kirchnerismo para hacer el despelote que hizo? Ahí venimos. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, y le decía, Santiago Pondesica, hoy todavía dueño de la FM, yo te diría, más instalada de la Argentina, FM Millennium, 106.7, digamos, pasemos el chivo, por en la zona metropolitana, Nelson Pérez Alonso. Una pyme, FM Millennium, que con un juicio laboral podría, como miles de pymes todos los años, quebrar. Hay abogados laboralistas que se ponen prácticamente como trofeos en sus casas. Macri habló bien. A mí me toca el caso cuando Macri habla de la mafia y mete a Recalde, y me gustaría tocarlo acá, ¿no? Porque yo caí en esa mafia. Tenés el estudio,
el juez, la jueza que es su esposa y el abogado de la actora. O sea que está todo cocinado. Está todo perfectamente Ahora arreglado. fui a la corte, bueno, en un recurso de queja, espero que escuchen porque es una arbitrariedad. Sería importante, yo creo que sería importante que la Corte Suprema le ponga un límite a esto. Vamos a ser justos, algún avance se ha hecho con la nueva ley de ART que la aprobó la Ciudad de Buenos Aires y ahora también empieza a aprobarla la provincia de Buenos Aires, con lo cual por lo menos en lo que hace a temas de salud ya no van a joder tanto con fraudes, pero hay miles de otros temas. Sí. Lorenzetti en el Código Civil Nuevo habla de que una persona que presta servicios y tiene un trabajo no puede reclamar después esto que me están reclamando a mí. O sea, en eso se ha avanzado un poquito. Pero, yendo a tu pregunta... Tenemos 2 minutos para darle una idea al gobierno de Mauricio Macri. Creo que tiene que escuchar a podrían todos. las pymes ayudarlo a comunicar mejor la necesidad de una reforma laboral? Escuchar a todos. A mí me pasa, y vos sabés, periodista y estoy rodeado de periodistas. Macri se juntó con los empresarios. Ya sé quiénes son. Te lo digo Claro. así. Es que me parece que Mauricio Macri conoce a los grandes empresarios, Claro, no a las pymes. Pero te digo, Diego, datos. En Argentina hay cerca de 592.000 empresas, quits. 800 tienen más de 1.000 empleados. 444.000 tienen menos de 5 empleados. Claro. No las escucha nadie. A veces no quieren hablar, yo creo que deberían salir a hablar. CAME, con el cambio de la conducción, debería tener otro rol. Sí, debería... a mí eso me decías, que la CAME ahora tiene una nueva conducción, igual no se la escucha. Hubo un recambio en FECOBA, digamos, pero quiero decir, 444.000 empresas tienen menos de 5 empleados. Y el otro dato, si uno compara los sueldos de las empresas de más de 1.000 empleados son menores de los de las empresas medianas. El gran motor de la economía es la empresa mediana. Y el gran problema es que esa empresa está atrapada, no se la escucha, no se la ve, no se comunica y no se ve cuáles son los problemas reales y se le aplican las soluciones para diferenciar por escala a los que aparecen todo el tiempo. Claro, la Argentina está pensada para las grandes empresas. Absolutamente. Yo viví muchos años en Alemania, ya lo sabés. ¿Vos sabés cuál es la clave de Alemania? Sí, Mercedes, BMW, Siemens, qué sé yo. No, son las empresas medianas y pymes que crecen, que son las que hicieron fuerte a Alemania. No, está bien, la marca alemana, obviamente, Mercedes, por supuesto, que BMW es muy importante, pero la fortaleza de la economía la hacen las empresas chicas. Otro concepto, lo que no termina de entender el presidente es que muchas veces las empresas grandes tercerizan la informalidad. Claro. No vamos a hacer nombres, pero empresas grandes contratan a valores horarios, distintos tipos de servicios. El mercado de las empresas de seguridad, que lo hemos analizado muchas veces, a valores por debajo de la hora de convenio con la cual debería cobrar un asalariado. Por lo tanto, yo creo que hay mucho para ver, pero aquí hay que... Perdón, y la empresa pyme que contratada tiene que pagar el mismo sueldo y tiene las mismas condiciones que la grande. Por lo tanto, termina teniéndolos en negro o quebrando. Es imposible. No hay ninguna posibilidad. También está el problema de los sindicatos, ¿no? Yo te dije, 27 personas y 110 indirectas. Tengo 5 sindicatos. 5 sindicatos. No se puede trabajar. Es imposible trabajar. Usted los escuchó, Santiago Ponlecica, bueno, además de ex DJ, famoso en la Argentina, dueño de FM Millennium, al borde de la quiebra por un juicio laboral de una mina que ni siquiera pisó la radio. Esto esperemos que la Corte Suprema lo ponga en su lugar, pero que es un ejemplo para que se entienda que la Argentina necesita tener una legislación laboral diferente para las pymes. Nelson Pérez Alonso, muchísimas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chao, feliz Navidad y si no nos vemos, feliz Año Nuevo.